empezar. Ya nos queda 2 sesiones nomás. 2 sesiones. El día de hoy es la sesión número 18, nuestra clase número 18. Nos quedarían 2 sesiones más. Estaríamos a la sesión número 20. Entonces, para nuestra clase ya nos quedan 2 semanas nomás. O sea, más o menos a mediados de noviembre terminamos este semestre, digamos, de nuestra clase y demás. Yo les recuerdo a las personas que todavía estén interesadas o que están interesadas en enviarme el texto, si han construido algún texto a lo largo de este semestre, de este viaje. Precisamente el día de hoy es el concepto, o más bien la noción de viaje, de travesía, de aventura, de recorrido, de movimiento de un espacio a otro, el que de alguna forma vamos a tratar en nuestra sesión del día de hoy. Y si ustedes se dan cuenta, nuestra mirada ha sido precisamente eso, un viaje, una travesía de 18 semanas hasta ahora, y serán 20 en total. Que no lo había predicho yo así, o no lo había pensado yo así, pero mira cómo ha sido, digamos, felizmente este doble 10. Para la próxima clase, nosotros vamos a tener en cuenta el capítulo número, ya les digo exactamente, para la próxima clase vamos a tener el capítulo número 13. Perdón, 13 no es el... me equivoqué, eso es para dentro de 15 días. No, para la próxima clase vamos a tener el The Philosophy of Tolkien, de este. Ya habíamos visto varias cosas de este libro, está en inglés. Ustedes recuerdan que yo no encontré la versión en español, sino que solamente les he encontrado la versión en inglés. Si alguno de ustedes ha podido conseguir la versión en español, le agradecería mucho que tuviera la amabilidad de facilitarme la versión de The Philosophy of Tolkien, The Worldview Behind the Lord of the Rings, de Peter Crift. Vamos a tener en cuenta allí el capítulo número 7, que se llama Philosophy of History. Entonces, para que lo tengan presente, del texto de Peter Crift. Eso es lo que vamos a ver para dentro de 8 días. De todas formas, como siempre yo les estaré recordando la próxima semana, al final de la semana de la clase, les estaré recordando qué es lo que vamos a ver para dentro de 8 días y demás. Entonces, ya vamos a empezar en un minutico. Perdónenme un segundo. Se me perdió esto. Bien, entonces ya vamos a empezar el día de hoy. Entonces, quiero empezar con una pequeña... la introducción o de este texto que ya lo habíamos visto, que se llama Cuentos del Reino Perdido, del Reino Peligroso, que ya alguna vez habíamos hablado de la hoja de Nigel, aquí cuando hablábamos de la naturaleza, y allí habíamos hablado del locus amenus en la naturaleza, en la hoja de Nigel. Y ahora yo quiero, en la conferencia del 8 de marzo de 1939, sobre los cuentos de hadas, Tolkien dice lo siguiente, y así empezamos el día de hoy. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Ancho, alto y profundo es el reino de los cuentos de hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas, belleza que embeleza y un peligro siempre presente. La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo, y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas. No vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. Nuestro recorrido a lo largo y ancho
de la obra de Tolkien ha sido precisamente un viaje. Y un viaje que siempre está llamante o siempre nos está arrastrando consigo por nuestros intereses particulares, es decir, por nuestros intereses profundos y por los anhelos de conocimiento, por los anhelos de horizontes distintos, por miradas distintas sobre la vida, por pensar, por adentrarnos desde otra perspectiva a la obra de Tolkien, por acercarnos también a través de la obra de Tolkien a pensar las preguntas fundamentales. Y mira que este viaje ha sido bien interesante a lo largo de este semestre, porque mire, hoy me puse precisamente, ayer cuando ya estaba preparando parte del viaje, de la sesión de hoy, o estaba terminando más bien de prepararla, me puse a enumerar cuántas preguntas fundamentales hemos pensado en este viaje que hemos recorrido juntos. Vamos 18 semanas. O sea, llevamos 4 por 4, 16, es decir, casi 5 meses. Vamos a terminar 5 meses. Empezamos a mediados de junio y terminaremos a mediados de noviembre. Y ha sido una travesía casi que la mitad, un poquito menos de la mitad del viaje que emprende Frodo y que emprende Sam, que emprenden saliendo de la comarca, llegando a Rivendell, pasando por Moria, llegando a Lothlórien, llegando hasta que finalmente llega al Valle de Gorgoroth, a el Monte del Destino, retornan a Rivendell y finalmente retornan a ese lugar bucólico, hermoso, precioso de la comarca, pero cuando se encuentran con un locus horridus, como ya hemos dicho, un lugar espantoso. Pero las preguntas que nos hemos hecho, yo quiero recordarles un poquito la travesía que hemos hecho. Es un recorrido al modo del que se aventura en algo que era desconocido. Quizás el único que lo tenía medianamente claro era yo, porque ni siquiera mis colaboradores que han estado a lo largo de este semestre conmigo, en distintos lugares, en las dificultades de la tecnología y estando pendiente de lo que se escribe, de lo que se hace, sabían con claridad qué es lo que yo tenía pensado, porque finalmente este es un recorrido que había marcado yo. Pero finalmente hay otras cosas que también fueron surgiendo en este camino que no estaban predichas y no estaban, digamos, prepensadas en mi mente ni siquiera. Y eso me parece muy interesante porque los recorridos que uno emprende en la vida siempre van a traer momentos que no están preparados y estamos abocados a veces al errar en medio de las circunstancias de la vida. Y recuerden cómo empezamos. Empezamos primero en una introducción muy bella sobre la relación o la pertinencia que tiene la filosofía con la literatura. Recuerden que decíamos allí frases muy célebres como que lo que la filosofía piensa en abstracto, la literatura lo vuelve concreto y lo encarna. O sea, la filosofía encarna o hace concreto lo que la filosofía piensa en abstracto. Es ese tipo de cosas. La filosofía piensa la verdad, la literatura muestra la verdad. Y eso es uno de los puntos muy interesantes que hemos pensado aquí. Y teniendo en cuenta esto, hemos tenido 24 preguntas fundamentales que hemos recorrido y que hemos encontrado en este caminar. Hemos caminado por la Tierra Media, desde sus incipientes inicios, previos incluso a la concretud física material de Arda, ¿no? Cuando están los cantos de los sagrados en el Ainulindale, en el Valakenta, en el Cuenta Silmarillion, ¿no? Recuerden que nosotros hemos puesto allí nuestras reflexiones en términos de qué significaba estas canciones primigenias. Ahora que lo pienso, realmente no son 24, y lo voy a anotar acá porque además me interesa ver esto. No son 24, sino 25, ¿no? Esto es muy bonito, mira qué cosas son 25 porque empezamos con la música. Y la pregunta por la música
por la armonía, es una pregunta fundamental, una Grundfragen. Recuerden que lo que nosotros hemos hecho filosóficamente a lo largo de todo este recorrido de este semestre, de mano con Tolkien, de la mano con Galadriel, de la mano con Frodo, de la mano con Sam, con Aragorn, con cada uno de los personajes, con Legolas, con Gimli, con Melkor, con Sauron, con Gandalf, con Saruman, de la mano de Aulé, de Manwë, de Varda, de Yavanna, de todos estos personajes que nosotros de Beren, de Lúthien, de Wan. Es que hemos recorrido un recorrido muy interesante, nos hemos adentrado al país de las hadas. Esto es muy bonito, y es bellamente notable que hayamos tenido, que ustedes y yo, los pocos o los muchos, hayamos sido de alguna manera fieles a la primera petición que yo les di en el primer video de todos. El primer video de todos que yo hice en la Universidad Javeriana era invitándolos precisamente a este encuentro con nosotros, y les decía que había dos compromisos: el primero, que leyeran, y el segundo, en que fueran fieles. Y los felicito por la fidelidad, porque el camino muchas veces trae tropiezos. Muchos empezamos el camino. Recuerdo que el primer video que yo hice, había mucha expectativa de muchas personas, pero de esos muchos, pocos quedan. De esos primeros muchos. Después se fueron uniendo unos a otros. Y nos fuimos uniendo, y otros se fueron yendo, y otros se quedaron en el camino, y otros siguieron y en medio del camino se unieron a nosotros como un viaje, como una aventura. Pero no estábamos en la aventura y el viaje al modo del turista. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque nuestro viaje no es el viaje del turista. El viaje es el viaje del que se arriesga. Es el viaje del que se adentra al reino peligroso. Recordemos lo que acabamos de leer, y quiero volverlo a leer para que nos hagamos un poquito sensibles a las palabras. Yo creo que en la sesión que hablamos sobre la filosofía del lenguaje, yo les recordaba o les contaba un poco sobre que si algo nos aporta la filosofía es hacernos sensibles a las palabras. Y todo lo que nosotros hemos hecho es adentrarnos en un diálogo racional, intuitivo, irracional, instintivo, sensitivo, emocional, afectivo, existencial, de la mano con Tolkien en la palabra, en el logos, y en el logos que se manifiesta en el mitos, en el grundmitos, en los mitos fundamentales. Y quiero recordarles esto: fantasía es una tierra peligrosa. Es una tierra peligrosa. Pero es una tierra peligrosa que nos da fuerzas en medio del peligro, para afrontar este mundo primario. Miren una cosa. Además, porque la posibilidad de la fantasía se nos abre posibilidades para el mundo primario que nosotros no habíamos descubierto si nos quedamos simplemente en el mundo primario, y eso lo sabía perfectamente Tolkien. Tolkien, desde el primer momento en que escribe la caída de Gondolin en 1916 y 1917, y con las versiones posteriores que va a tener esto, se adentra en un viaje que va a terminar solamente para él el día de su muerte, pero para nosotros continúa. Y continúa hasta el punto que pudimos construir este hermoso espacio de reflexión desde la filosofía de cara a la obra de Tolkien. Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Ancho, alto y profundo es el reino del cuento de las hadas, y lleno todo él de cosas diversas. Hay allí toda suerte de bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas, belleza que embeleza y un peligro siempre presente. La vida misma es como adentrarse al reino de la fantasía, ¿no? La vida misma tiene todo esto. Tiene bestias y pájaros, mares sin riberas e incontables estrellas, belleza que embeleza y un peligro siempre presente.
La alegría, lo mismo que la tristeza, son afiladas como espadas. Esto es precioso. Esta descripción que Tolkien trae aquí desde los cuentos de hadas del ensayo hermoso que hemos citado repetidísimas veces a lo largo de nuestro seminario, de nuestro curso de la filosofía del Señor de los Anillos, a lo largo de esto, miren la profundidad de Tolkien. Es que Tolkien está hablando de que esa travesía también es como la travesía de la vida. Y las analogías que han tomado, o más bien las alegorías que ha tomado la filosofía sobre el viaje son fundamentales. Pensemos que uno de los primeros y grandes filósofos de la historia que ha penetrado todo el pensamiento occidental y que de alguna manera ha influido en todo el pensamiento de la humanidad es Platón, y Platón nos muestra, por ejemplo, en el libro séptimo de la República, uno de esos icónicos relatos de la filosofía, que es el de la caverna, que mucho ha sido dicho y poco ha sido pensado suficientemente. ¿Qué significa en nuestro mundo actual salir de la caverna y retornar, volver, pero ya de una forma transformada, al modo en que salieron los hobbits y llegaron nuevamente, pero transformados? Evidentemente no es lo mismo hacer una alegoría de eso. Quizás hay una cercanía mayor, yo ahorita lo voy a decir, entre Tolkien y Homero en términos de un Frodo y un Sam al modo de Ulises. De pronto allí habrá una posibilidad que ya vamos a mirar. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino. Esto es una pregunta interesante. La pregunta por la felicidad es una de las preguntas fundamentales que hemos tocado en esta clase. Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino. Ahora, hoy es 30 de octubre de 2020. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Qué edad tienes tú? ¿Y cómo ha sido tu viaje? ¿Y a dónde has llegado? ¿Qué paisajes has visto? ¿Qué miradas, qué personas te has encontrado? ¿Cuántos dolores, cuántos sufrimientos? ¿Y cuántas posibilidades de pensar lo fundamental se da allí en medio de esta travesía que es la travesía de la vida? Nosotros decimos en español, tengo 20 años, pero nosotros no tenemos nada. Nosotros ya hemos tenido la experiencia de la vida. Y finalmente lo que da un viaje, realmente lo único que deja el viaje es la experiencia de una vida vivida. De una vida, de la experiencia de acontecimientos, de palabras, de acciones, de circunstancias, de personas, de cosas, de dolores, de sufrimientos, de alegrías, de llantos, de abrazos, de fiestas, de canciones, de cervezas, de tabacos, ¿no? Tal vez un hombre pueda sentirse dichoso de haber vagado por ese reino, pero su misma plenitud y condición arcana atan la lengua del viajero que desee describirlo. Claro, porque el viaje mismo es, en algunas instancias, inefable. No se puede decir o concretar en palabras. Pero lo que sí podemos hacer con el viaje mismo es mostrarlo en nuestras acciones. Y eso lo vemos claramente, por ejemplo, con un Gandalf. Ya lo veremos. Y mientras está en él, le resulta peligroso hacer demasiadas preguntas. No vaya a ser que las puertas se cierren y desaparezcan las llaves. Y sin embargo, nuestra reflexión filosófica es sobre las preguntas. Porque finalmente el viaje del reino peligroso es el viaje en el mundo de la fantasía. Pero el viaje que nosotros estamos teniendo no solamente es el reino de la fantasía. El viaje que nosotros tenemos teniendo es el mundo de la realidad real. ¿Está un poco descoordinado? El tablero, un poquito descuadrado. A ver. ¿Mejor? Ya. Que me estaban diciendo que estaba así. Entonces quiero recordarles que desde nuestra primera clase, y sobre todo la segunda, cuando ya empezamos a ver el Ainulindale y el Valakenta, hasta nuestros recorridos de todas las preguntas fundamentales, quiero recordarles que hemos caminado juntos. Hemos preguntado por el problema del mal. O sea, nos hemos encontrado en este viaje con el mal. Y todos, inevitablemente, estamos golpeados por el mal. El mal nos golpea, el mal está ahí y de hecho habita y cohabita en nosotros y con nosotros.
y nos golpea constantemente. En la violencia, en el desencuentro, en el rechazo, en el dolor, en la ausencia de sentido, en la falta de abrazo, o en la tristeza, o en la soledad, o en el encierro, o en el momento de no poder encontrarse con los otros, por ejemplo, en medio del coronavirus, en estas dificultades que tenemos ahora, que cada vez estamos en la incertidumbre y en el miedo, porque el mundo entero ahorita está pasando esta situación de miedo e incertidumbre, de no saber qué va a pasar, qué es lo que va a acontecer, cómo, hacia dónde caminar, si nuestros proyectos se pueden lograr. Y ahorita vamos a hablar de la idea de proyecto en términos del viaje. Entonces hemos encontrado ese problema, el problema del mal. Hemos hablado de, recuerden que cuando nosotros hablábamos de los Grundmythos, cuando hablamos de Grundmythos hablamos de 3 preguntas fundamentales. O sea, más bien, tres preguntas fundamentales a las cuales quieren responder los mitos fundacionales. Los que hayan estado acá lo deben tener claro, que son la pregunta por el mar, la pregunta por el origen y la pregunta por el hombre como problema. ¿Cuál es el origen del hombre? Y esos son los 3 primeros problemas que tuvimos. La pregunta por el mal, la pregunta por el origen, la pregunta por el hombre, y junto a eso la pregunta por la música, ¿no? Porque recuerden que es en la palabra donde surge la totalidad de lo existente, y de ahí viene también la pregunta por el lenguaje. Hemos hablado también de preguntas fundamentales como el poder, como el deseo, como el tener, el poseer. Es decir, la pregunta por el anillo de poder. Y hemos hablado de muchos anillos de poder. Y nosotros en nuestro lenguaje cotidiano ya tenemos muchas ataduras de lenguaje de poder. Mío, 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 tuyo, mío, mío. Estamos atravesados, y si nos das cuenta, muchas veces no tenemos una conversación sin decir algo posesivo, en términos de nuestro deseo de poder y de control. Entonces, la pregunta por el poder son preguntas fundamentales. Miren la cantidad de cosas que hemos preguntado. La pregunta por la felicidad, la pregunta por el bien, por qué ser buenos, por qué actuar bien. Y hablábamos ahí desde la República también de Platón, de la pregunta que atraviesa toda la obra de Platón, es decir, por qué ser buenos y por qué actuar bien. Y era la pregunta también que nos hacíamos de cara a Frodo y de cara a Sam y demás. La pregunta por el sentido de la vida, la pregunta por la muerte, esa hermana muerte ante la cual debemos prepararnos todos los días para abrazarla como una vieja amiga. La pregunta por el tiempo, ese tiempo que nos golpea y que ha pasado mucho tiempo, y a veces el tiempo nos arrastra consigo porque no nos damos cuenta que finalmente la vida misma, el viaje mismo, es un fluir, es un río que fluye, en el cual si no viajamos a la velocidad, o más bien al ritmo, más que la velocidad, al ritmo de este fluir del río, nos arrastra consigo, porque no va a haber la posibilidad de un momento de pararse y quedarse en la plena quietud. Eso es imposible en el mundo humano. No hay quietud. Ni siquiera cuando estamos dormidos hay una completa quietud, ¿no? Ni siquiera nuestro cuerpo se queda completamente quieto. En estos días estaba leyendo a un señor que se llama Oliver Sacks, que es uno de los neurofisiólogos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Si ustedes no conocen a este autor, este filósofo, médico, pero que también tiene reflexiones filosóficas muy profundas, hay una obra que es muy conocida, una película basada en la vida de él o en las experiencias de él, que se llama Despertares, que se basa precisamente en un libro que él publicó en 1970 u 80, no recuerdo, que se llama precisamente Despertares, y esa película está protagonizada por Robbie Williams, ¿no? Ese médico que se enfrenta a otras posibilidades de comprensión y demás. Y él allí, en la mirada de lo que yo estaba haciendo, porque estoy escribiendo un artículo sobre el problema de la filosofía del dolor en la medicina, desde la neurología y demás, nos dice que los músculos nunca están quietos, por ejemplo. No hay posibilidad de quietud completa. A lo sumo, la única posibilidad de quietud, la más cercana de las quietudes, será en la meditación, cuando hay un ascenso en términos de niveles de conciencia hasta el punto de casi llegar
casi llegar a lo que el mundo hindú ha llamado el nirvana. La pregunta por el tiempo, la pregunta por el lenguaje, la pregunta por el conocimiento de la ciencia. Recuerdo bellamente la cantidad de ese día, quizás ha sido una de las sesiones que más preguntaron y más estuvieron en una interacción, porque despertó mucho, porque es que la loca de la casa, el hecho de conocer, el deseo apasionado de saber, todos los hombres por naturaleza desean saber. Ese día empezamos con esa frase con la cual empieza uno de los libros más influyentes de la historia del pensamiento, que es la Metafísica de Aristóteles. La pregunta por el amor y la amistad. Qué cosa tan bella. Veíamos ver el Luthien, pero también hablábamos de los amigos. De Sam, de Merry, de Pippin, de Frodo, de la comunidad del anillo, del hecho de que un amigo es un milagro, y es el acto de cuidar esta posibilidad de la amistad, porque finalmente el filósofo es un amigo. La pregunta por el cuidado de sí mismo. Recuerdan que hablábamos de la Pimeleia Geaut, y de alguna forma el viaje es un viaje de cara al cuidar de sí, pero cuidando de los otros y del mundo, que son las preguntas, esas tres relaciones fundamentales que hemos pensado juntos ustedes y yo, que es el cuidado de nosotros mismos, el cuidado de los otros y el cuidado del mundo. La pregunta por el cuidado del mundo nos llevaba a la pregunta por la ecología, que hace relativamente poco pensábamos lo de los árboles. También una parte de la charla que yo di para el encuentro de la comunidad tolkieniana del Perú, ¿no?, sobre la ecología y demás. La pregunta por la belleza y por el arte, ¿no? Ya nos hablábamos sobre la estética, sobre el arte creacional y demás. La pregunta por la tecnología, que hace 2 o 3 sesiones hablábamos de la tecnociencia. Dos sesiones, no, la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo, sí fue la semana pasada, ¿no?, que hablábamos de la tecnociencia, de las semanas de la tecnología, creo que fue la semana pasada. La pregunta por la identidad. Y la pregunta por la identidad era esa pregunta de cara a Smigol, de cara a Melkor, de cara a Saruman. La pérdida de la identidad. ¿Y cuántas veces por las ambiciones de poder, por el deseo de tener, por el mundo de la ocupación, por estar ocupados haciendo cosas, perdemos nuestra propia identidad, nos perdemos a nosotros mismos, y el sí mismo está en una profunda indigencia, lo hemos dicho. La pregunta por los valores, o sea, preguntas axiológicas. La pregunta por el presente, la modernidad. La pregunta por el pasado, la tradición, que hablábamos hace unos días. La pregunta por la soledad, que nos golpea. La pregunta por la soledad, que a veces es fundamental, porque si no hay soledad para la escucha de sí mismo, tampoco hay posibilidad de cuidado de sí. Y hoy, la pregunta por el viaje. Y dentro de 8 días vamos a hablar la pregunta por la filosofía de la historia. Y dentro de 15 días, con la cual vamos a terminar, vamos a hablar sobre la filosofía de la religión y los principios escatológicos. Y todo esto abarca una pregunta fundamental, la pregunta por la verdad. Quides veritas, Claudia, hablábamos desde la perspectiva de esto. Entonces, en este viaje que hemos emprendido juntos, ustedes y yo, hemos recorrido un viaje fundamental. Porque si ustedes se dan cuenta, todas las preguntas que acabo de nombrar, que alcancé a nombrar 25 preguntas, miren esto, ha sido muy interesante la cantidad de preguntas fundamentales. Son preguntas que no tienen respuestas unívocas. Nadie te puede decir, esta es la verdad. Nadie te puede decir, esta es la felicidad. Nadie te puede decir, este es el sentido de la vida. Y si te lo dicen, es un engaño. Otra pregunta fundamental es la pregunta por la seguridad, ¿no? Esto es lo que es verdadero, esto es lo que es cierto, la pregunta por el conocimiento y demás. Tantas preguntas, la pregunta por el mal, ninguna de estas preguntas. Las preguntas fundamentales solamente pueden ser rumeadas, masticadas, si ustedes quieren, vueltas como una masa. Es como la filosofía, yo me imagino muchas veces que es como el panadero que coge la masa y va
y muele y vuelve y la coge y la amasa y le vuelve y le hace y le hace y le hace y vuelve sobre la misma masa hasta que va tomando un poquito más de forma, hasta que va tomando una cierta consistencia y demás, y la vida misma va en ese recorrido y demás. Heidegger, que yo, ustedes saben que soy muy dado a este autor, a Martin Heidegger. Heidegger dice en qué significa pensar, que ya les he hablado un poquito de este texto, dice que él es un filósofo que se adentra, si ustedes quieren, en el viaje del pensar fundamental y del pensar las preguntas fundamentales, y la pregunta fundamental de él es la pregunta por el ser, ¿no? La pregunta que ha caído en el olvido, según Heidegger. Y esa pregunta que ha caído en el olvido por el ser nos lleva a la pregunta por el pensar lo más importante, lo fundamental. Y lo que más merece ser pensado es que todavía no hemos pensado suficientemente lo que más merece ser pensado. Y una de esas preguntas fundamentales que no hemos pensado suficientemente es la pregunta por el ser humano, que es el que se pregunta. Y dice, nos adentramos en lo que es pensar cuando pensamos nosotros mismos. Nos adentramos. Adentrarse es un verbo muy interesante, ¿no? Es como acceder a un terreno distinto. Nos adentramos, es decir, emprendemos algo. Y el viaje es un emprendimiento. Y el viaje es emprender algo que muchas veces, y la mayoría de esas veces, no sabemos qué va a ocurrir. Cualquier cosa es posible. Porque finalmente la vida misma es un riesgo, maravilloso riesgo, igual que las relaciones de pareja, las relaciones de amigos, las relaciones familiares son riesgos, pero maravillosos riesgos. Si no nos arriesgamos, nos deshumanizamos. Hay que arriesgarse a emprender el camino. Y el camino se desarrolla mientras vamos de camino. Y lo empezamos aquí. Viaje y aventura, lo he titulado el día de hoy, dice, la vida es un viaje, es un camino. Caminando mientras vas de camino. Esto es una cosa muy interesante. La vida se descubre en un viaje, que es que mientras vamos caminando se va descubriendo en la medida en que nos adentramos en el camino, como lo comprende perfectamente Bilbo, ya de cara en una mirada retrospectiva a lo que fue su viaje, y un viaje que además él no buscó, pero que le llegó. ¿Y cuántos viajes a nosotros nos llega en la vida misma que no hemos decidido, pero que nos llega? Como la enfermedad, por ejemplo. Esto es una pregunta fundamental. Una pregunta fundamental que nosotros ya no abordaremos desde la perspectiva de Tolkien, pero la pregunta por el dolor. Es la pregunta por la enfermedad. Nosotros tenemos muchas veces ya proyectos marcados. Y nuestros proyectos usualmente son proyectos donde las cuestiones de la vida son de la normalidad, donde no hay cosas que se presenten de un momento a otro, digamos, no proyectadas, porque cuando hacemos los proyectos no tenemos en cuenta ese mundo de imprevistos. Por ejemplo, la enfermedad. Ninguno de nosotros está exento a la enfermedad. Y sin embargo, es algo que está a la orden del día y no la tenemos en cuenta. Tampoco tenemos en cuenta el hecho de que podamos perder a los seres humanos amados. Como por ejemplo, muy bellamente lo encontramos en la Comunidad del Anillo cuando muere Boromir. Y el dolor que eso implica. Cuando hay una fractura, cuando los caminos de nuestro viaje que emprendemos a veces con otros se dividen, se bifurcan por nuestras decisiones personales, pero también porque hay circunstancias que son superiores a nosotros. Y eso es una de las cosas que nosotros hablábamos en la sesión sobre los 6 claves de la felicidad. Y es que en el camino, en este camino que es el caminar del reino peligroso, del Señor de los Anillos, no estaba proyectado que se dividiera la comunidad. Y sin embargo Gandalf sí lo había pensado. Pero es que Gandalf tiene una sensibilidad que la mayoría de nosotros no tenemos. Y es la sensibilidad de la previsión frente a lo imprevisible. ¿Cuál es la previsión de Gandalf? Es que Gandalf es un hombre profundamente intuitivo. Y algo que es fundamental en un viaje es la intuición.
Y nosotros en el mundo racionalista, cientificista moderno, del proyecto moderno, del proyecto del progreso, hemos estado muy cargados aquí y no hemos estado muy cercanos al aquí. ¿Se nota? No, yo no lo alcanzo a notar porque como soy tan bajito, pero ahí ahí sí, en el Facebook se nota, ¿no? Me estoy tocando y el estómago, pero el estómago donde están las tripas, ¿no? Las entrañas. La cuestión del viaje debe ser una cuestión visceral. O sea, que salga de aquí. Cuando emprendemos el viaje, nuestros viajes tienen que ser algo visceral, algo que salga de lo más profundo de mí, que toque lo mío mismo, mío, más propio mío. Que es lo que nosotros hablábamos del self myself, del auto to auto que habla el Alcibiades de Platón, ¿no? El propio sí mismo, lo que habla otro de los grandes viajeros de la filosofía, que es San Agustín. ¿Me puedes alcanzar las confesiones que están ahí al lado de la impresora, por favor? Otro de los grandes viajeros es San Agustín. Y que en las confesiones nos muestra precisamente, estas confesiones además, es una cosa muy bonita que en el viaje de mi vida, por ejemplo, en el viaje de la filosofía, antes de que yo me enamorara de Agustín, porque además hay una cosa muy interesante que tengo que decirles, y es que cuando yo empecé a estudiar filosofía, aborrecía el pensamiento medieval. Yo en la vida pensé que me iba a enamorar de San Agustín, de pensamientos. Yo lo aborrecía, de hecho me parecía... las reflexiones de la filosofía medieval me parecían inanes o digamos no inanes pero sí pasadas de moda, como que allá el teocentrismo y la cosa eso me causaba cierto rechazo, pero la mayoría de cosas y de personas que en nuestro viaje nos causa rechazo son por desconocimiento. Por desconocimiento, hasta que no les damos la oportunidad de hablar y de ser un poquito más allá de sus miedos y de sus terrores y de los fantasmas internos, porque recuerde que lo que usted odia en el otro son los fantasmas que lo aquejan en su interior. Lo que odias en el otro son los fantasmas que te aquejan en tu interior, y eso en el mundo del reino peligroso es muy claro. Solamente los fantasmas se pueden enfrentar en la medida en que enfrentemos nuestros miedos y temores más grandes. Eso lo ve muy bellamente y astutamente cuando, por ejemplo, la señora Rowling en Harry Potter lo muestra, por ejemplo, con los dementores. Esto es interesante, que nos absorben. Y lo que nos dejan simplemente, absorben los momentos de felicidad y nos dejan simplemente los dementores, te dejan con el dolor, ¿cierto? Con los miedos. O sea, te vuelven a despertar esos recuerdos de dolor y de sufrimiento que no has podido tratar. ¿Y por qué no lo has podido tratar? Porque no has sido profundamente capaz, no te has adentrado en el recorrido de recorrer el camino de tu interioridad. Y algo que Agustín descubrió para la humanidad es la interioridad. Yo no sé si ustedes saben que en el mundo griego no existía algo así como el concepto de interioridad. La interioridad es una comprensión del mundo cristiano fundamentalmente por la obra de San Agustín. No solo por la obra de San Agustín, que hay un recorrido espiritual, de alguna manera un recorrido del alma, un viaje del alma, por ejemplo, ya desde Plotino, ¿no? Desde la mirada ya, digamos, atravesada por el pensamiento cristiano y demás. Pero en Agustín sí se descubre el sí mismo como el intimus meum, ¿no? Como lo más íntimo de mi propia intimidad. Y eso es un recorrido. O sea, por lo tanto, en la obra de Tolkien hay una dimensión doble del viaje. Una dimensión horizontal del plano de lo que sucede en términos de la narración. O sea, Frodo, Sam, Boromir, los orcos, Saruman, Gandalf,
Sauron, los enanos, los elfos, Sméagol, los hobbits, los Nazgûl, todo esto es en el eje horizontal, pero también hay un eje vertical, ¿no? Es decir, cómo adentrarnos en el reino peligroso nos ayuda a adentrarnos en lo peor y en lo mejor de nosotros, porque el viaje nos enfrenta a esas dos cosas, tanto lo peor de ti como lo mejor de ti, y también lo peor del otro y lo mejor del otro. ¿Y qué iban a preguntar? ¿No? Iba a participar. Ah, ok. Entonces, en las confesiones de San Agustín aquí el texto del día de hoy dice algo muy inadecuado. Y es que dice que las confesiones son como una autobiografía. Eso es absolutamente falso. Las confesiones no es una autobiografía. Las confesiones es un modo específico de estilo fundado por San Agustín, que se llama el estilo o el modo de confesiones. Así como hay novelas, como hay autobiografía, como hay poemas, como hay poesía, como hay drama, como hay, digamos, cuentos cortos, cuentos largos y demás, que son estilos literarios, también hay un estilo fundamental, que es el estilo de la confesión, fundado por San Agustín. Y ha habido de ahí en adelante otras confesiones, como la de Rousseau, como, bueno, de otras confesiones de otros autores y demás. Pues las confesiones es un adentrarse en un eje triple, perdón. Ahí ya no solamente es el eje doble que yo les estaba diciendo, sino que el recorrido son 3 recorridos. De afuera adentro, o sea, del mundo de los hechos y el mundo de las ocupaciones, Agustín nos manda a un viaje de, ven, deja de estar tan abocado a la exterioridad y adéntrate a lo mejor de ti. Entonces, de afuera adentro, ese es el primer resto, de adentro, ¿no? Y aquí en mí mismo, adentrarme a lo mejor de mí para descubrir en este recorrido, entonces de afuera adentro, de dentro en mí mismo recorrer un camino y de ahí a lo divino, ¿no? Entonces son ya hacia arriba. Eso es un eje. Y si ustedes quieren, lo podemos, digamos, como simplemente ilustrar en 2 ejes. De afuera adentro y de dentro hacia arriba en el sentido de a la trascendencia. De pronto ustedes son de los que no creen, algunos de ustedes, que no son creyentes en Dios, pero sí hay dimensiones de lo humano que nos trascienden. Por lo tanto, hay una dimensión de la trascendencia. De hecho, solamente porque hay trascendencia en nosotros es que ustedes están aquí, por ejemplo, el día de hoy, porque hay algo que lo aboca a darle importancia a la trascendencia, que significa, por ejemplo, adentrarse en la obra de Tolkien. Porque la obra de Tolkien es una obra que nos trasciende, porque está tocando preguntas clave que tocan lo mejor de nosotros mismos. Entonces miremos acá. Entonces, es un camino que mientras vamos caminando en el camino, y este camino se traza a través de un proyecto. La palabra yectar, ¿no? En latín, yectum, ¿no? Es arrojar algo, ¿no? Por eso Heidegger, en Ser y Tiempo, dice que nosotros estamos en el estado de yectados, arrojados. Proyecto es todo eso que va a favor o que va en pro o en razón de eso que es arrojado. Y es que el ser humano, desde el primer momento en que hizo la teoría, y cómo surge la teoría históricamente, cuando el primer hombre coge un arma, la moldea y la arroja con un fin. Miren lo que acabo de decir. Esto filosóficamente es muy potente. Ustedes lo pueden encontrar, por ejemplo, en Peter Sloterdijk o en Heidegger también, ¿no? El hecho de que el primer prehomínido coja
y rompa con su entorno al hacer un arma, ¿no? Al hacer el arma o al modificar una digamos, un objeto de la naturaleza y crear una herramienta para ser yectado, para ser arrojado con un determinado fin, nació la teoría. Y por lo tanto nace el proyecto, porque esa teoría hace una teoría de algo que yo quiero arrojar previo, lo concibo previamente, al arrojarlo lo tengo en un fin. Y ese fin es un proyecto. Y así estamos arrojados al mundo, como en un proyecto. Pero muchas veces vivimos en un proyecto desproyectado, digámoslo así. Un proyecto desproyectado es porque muchas veces no hemos asumido la vida misma como un proyecto que ha de ser acogido, asumido como lo más importante y bello de todo. La propia vida es un don, ya lo decíamos en el segundo capítulo, al final del primer capítulo del Bala-Kenta Silmarillion. Del Silmarillion. Del Bala-Kenta, digo, del Cuenta Silmarillion. Que era que uno y el único es el don que se le ha dado a los hombres, la muerte. Pero para tener el don de la muerte se le ha dado primero un don tanto a los elfos como a los hombres, el de la vida. Y ya hemos dicho que el sentido de la vida se ve y surge de cara a la muerte. Es decir, porque vamos a morir, hacemos y actuamos. De hecho, todo lo hacemos de cara a la muerte, ya lo hemos dicho. Pero en ese recorrido de la vida misma surge el reino peligroso de lo incierto, y es cuando eso incierto modifica, transforma, reconfigura, redirecciona nuestro proyecto de vida. Y eso lo tenemos claramente toda la humanidad actualmente con el coronavirus. Si el coronavirus nos ha mostrado algo, es que nosotros no podemos abrazar y adorar nada en esta vida salvo Dios. Y mucho menos nuestros proyectos. Porque no hay nada seguro. El proyecto que nosotros teníamos, a todos nos cambió. A todos nos cambió los proyectos. Sea poco o mucho, nos lo acrecentó, nos lo dimensionó, nos lo redireccionó, pero está cambiando. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Porque la vida es precisamente lo que el tiempo es. Y la vida y el tiempo, ¿qué es? Precisamente un devenir, un constante fluir, un movimiento, un traslado, es decir, un viaje, piscos. Eso es lo que nosotros, y filosóficamente lo tenemos presente, y lo tenemos claro, y no solamente los filósofos han hecho muchas alegorías con respecto al viaje, porque precisamente solamente el hecho de pensar ya es un viaje en el entendimiento o en la razón o en la interioridad o en los conceptos o en las ideas o en las nociones o en las esperanzas o en los proyectos o en lo que ustedes quieran en términos de reflexión. Cada vez que usted se lee un libro es un viaje que empieza. No solamente, sino los que todavía podemos salir, que salimos y vamos de pronto, cuando yo tengo que ir a la oficina, a la empresa que yo administro y demás, es un viaje además catártico. Eso es una cosa que debemos tener en cuenta. La catarsis es una transformación en nosotros. Y el hecho solamente de salir y ver a los otros y encontrarnos con los otros es una catarsis. Si la vemos con ojos de Hobbit, si la vemos con ojos de Gandalf, si la vemos con ojos de elfo, no como de los idiotas útiles como los orcos, ellos ya no se dan cuenta. Pero nosotros que estamos en esta clase, todavía la orquidad no nos ha ganado. Tenemos inclinaciones a lo orco, pero no somos orcos. Ninguno de los que estamos acá, de cara al mundo de Tolkien, estamos en la orquidad. Aunque tengamos deseos de posesión, aunque tengamos deseos de ese deseo profundo que a la dama Galadriel en su viaje muy largo, porque la que más ha tenido un viaje largo después de los Istari ha sido la dama Galadriel. Porque los Istari ustedes saben que son estos espíritus primigenios
antes de incluso haber sido creado Arda, ¿no? Vástagos del entendimiento de Eru Ilúvatar. Pero la de la Dama Galadriel, algunos han dicho que tiene 8.348 años cuando se encuentra con Frodo en Lothlórien. Algunos dicen que es creo que son 8.348 o 43 años que tiene la Dama Galadriel. Y nosotros a veces con 50 años, con 30, con 20, estamos cansados en este viaje. Porque este viaje es el viaje del reino peligroso, donde encontramos con bestias, con arroyos, con mares, con bosques terribles, con bestias, con pájaros, con otros seres, con fantasmas, pero también con otros seres humanos, con los paisajes, ¿no? Con la mirada bucólica en la cual nos adentra el reino peligroso, pero también nos encontramos con la industria, con el ruido, con el dolor, con el sufrimiento y demás. Este viaje, todos los viajes surgen porque hay un inconformismo en nosotros y un deseo de conquistar eso que nos inconforma, y por lo tanto buscamos algo que de alguna manera nos lleve a estar un poquito menos inconformes con lo que somos. Arnold Gehlen, que es un antropólogo alemán, que escribe gran parte de su obra en los años 20 y 30, Arnold Gehlen dice que el ser humano es un ser carente y que esa carencia lo lleva a hacer la ciencia, a crear instrumentos, y que esos instrumentos unidos con la ciencia lleva a la tecnología, y que esa tecnología, como lo habíamos visto, inextricablemente relacionada en esa relación inextricable entre ciencia y conocimiento, lleva a la tecnociencia, y eso es lo que nos lleva al mundo actual y demás. Pero Arnold Gehlen dice ese punto interesante: el ser humano es un ser carente, y es cierto. Nosotros descubrimos en nosotros, en nuestro viaje, la carencia. Y por eso somos seres necesitados. Y por eso necesitamos de los otros. Por eso en el viaje, Bilbo viajó con 13. Frodo viajó con 8. Y terminó su viaje con uno solo. Pero lo terminó acompañado. Y Bilbo terminó con varios. Y regresó nuevamente al calor de su hogar, pero transformado en una catarsis, en una transformación, porque encontró en ese viaje no solamente compañeros de camino, sino también maestros, porque en el viaje siempre va a haber un maestro, siempre necesitamos un maestro, o 2, o 3. Miren una cosa, y es porque necesitamos un maestro, porque nosotros tenemos un problema hermenéutico fundamental con nosotros mismos, y es que nosotros, con nosotros mismos, yo ya les he dicho esta alegoría, estamos como pegados a nosotros mismos así. Y como estamos pegados a nosotros mismos, no podemos leer, por más que esté frente a nuestros ojos, el texto de la existencia misma. Nuestra comprensión es como un texto, necesitamos una distancia prudente para enfocar y un tiempo para poder leer. La distancia, espacio, y el tiempo para poder leer y comprender el texto de la vida. Y esa comprensión, esa distancia que yo no tengo conmigo mismo, es el emprendimiento en medio de mi insatisfacción de vida, cuando me adentro en el camino del recorrer y me encuentro con otros. Y esos otros son fundamentales. Y hay unos otros que son otros que han emprendido caminos previos a nosotros y han comprendido mejor el camino que nosotros mismos. Y eso se llaman los maestros. Michel Foucault, que ustedes creo que todos saben o han escuchado de Michel Foucault, sobre todo por sus grandes obras como La historia de la locura, La historia de la sexualidad, o el más importante de sus textos, más renombrado de sus textos, que se llama Crimen y Castigo, yo siempre me confundo, Crimen y Castigo, Vigilar y Castigar.
Siempre confundo estas dos obras, la de Foucault y la de el autor de los hermanos Karamazov, Dostoyevsky. Pero en Vigilar y Castigar, ¿no?, que esa es la obra, también Foucault escribe en 1982, o sea, ya cerca a su muerte. Escribe un texto muy bello que se llama Hermenéutica del sujeto. Hermenéutica viene del griego hermeneuien, que significa interpretar. Y de ahí viene, y ese viene a su vez de Hermes, que es el dios mensajero, el que traduce el mensaje de los dioses a los hombres. Trae, es el dios mensajero. La hermeneuien es una traducción en términos de interpretación. Más bien, el Hermes es el que interpreta los mensajes de los dioses para los hombres. La hermenéutica del sujeto, en ese sentido, es una interpretación de lo que somos, del sí mismo. Y en la hermenéutica del sujeto, para cuidar de nosotros mismos en este viaje, que es un viaje muy peligroso, pero hermoso, y que además es un viaje de aventura, donde muchas veces nos encontramos con bestias salvajes, pero también con muchas veces seres maravillosos, amistosos, que nos salvan, como el caso de Tom Bombadil, que salva a los hobbits de el sauce, ¿no?, en el bosque y demás. Y también de Bárbol, por ejemplo, y de otros tantos. Encontramos esto en nuestro reino peligroso, pero también necesitamos un maestro que nos guíe, y el maestro por antonomasia es Gandalf. Pero el maestro real es Tolkien. Porque recuerden que todos los personajes que aparecen en El Señor de los Anillos son creación de Tolkien. Luego nosotros estamos siguiendo un camino de un maestro. Tolkien es el maestro en ese sentido, pero él sabe que su maestro es un maestro superior a lo que él mismo comprende, y ese es el maestro que es en este sentido Eru Ilúvatar, pues Dios. Este inconformismo nos lleva a un recorrido, a un caminar en un camino y a proyectar, a buscar unos fines determinados para conquistar eso que nos hace experimentarnos como carentes, como dice Arnon Gellen. Yo siempre, desde que leí eso, y cuando doy mi clase a los de odontología sobre filosofía del dolor, sobre antropología del dolor y del sufrimiento, a los de odontología, yo les digo, es que el ser humano, yo tal como lo comprendo, es una insaciable insaciabilidad. Nada lo sacia. Y eso ténganlo presente. Nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia lo va a terminar de usted de hacerlo sentir plenamente satisfecho. Hay una insatisfacción constitutiva, pero es constitutiva porque es una insatisfacción ya dada en lo que somos, porque nosotros con nosotros mismos no encajamos. Pucha, esto antropológicamente es de una cosa muy fuerte. Yo conmigo mismo no encajo, estoy inadecuado conmigo mismo. No hay una adecuación, no hay un modo en que yo encaje completamente conmigo mismo. Porque el sí mismo no completamente, el día que tú encajes completamente contigo mismo en un equilibrio total, estarás muerto. O de cara, por lo menos no estarás en este plano de conciencia en el cual estamos nosotros. Estarás en un plano completamente distinto. Ya sea que creas en el paraíso, o ya sea que creas en la reencarnación, o en ascensiones de niveles espirituales en términos de estados de conciencia, como usted lo quiera. Pero no estarás en este estadio terreno, muy dado a la materialidad y a la inmediatez de los hechos y a los dolores y a los sufrimientos sobre los cuales nosotros muchas veces renegamos en este viaje en el cual el dolor y el sufrimiento es inevitable. Por eso queremos conquistar. Pero esa conquista solamente se da, como hablaba desde Michel Foucault,
Desde Michel Foucault lo que quiere decirles es que el cuidado de sí se da gracias a unas técnicas de sí, unas prácticas de sí, una terapeuia, si ustedes quieren. Terapeuien. Eso, terapeuien. ¿No? La terapia. Es como cuando usted va a una terapia, una fisioterapia. Miren la palabra tan linda es una terapia, son unas prácticas de cara a las cuestiones físicas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad hacía levantamiento olímpico de pesas, ¿no? Halterofilia, esas cosas. Y después de terminar eso, me puse a hacer gimnasio porque dejé la halterofilia, pero a los 2 o 3 meses de haber terminado la halterofilia, como me obsesioné un poquito con el gimnasio en esa época, me lastimé los 2 manguitos rotadores. Y hasta el sol de hoy tengo lastimados los manguitos rotadores. Yo todavía tengo aquí en esta articulación, por ejemplo, un chasquido articular, ¿no? Yo hago así y suena un poco. Entonces, de ahí en adelante, tuve que, cuando me di cuenta de esa afección, tuve que ir a fisioterapia. Duré 10 meses en fisioterapia. Y la fisioterapeuta me decía, vamos a empezar. Entonces, primero era con un rayo, con frío, calor y tal, y luego ahí sí las terapias. Muy dolorosas. Bueno, chicas, ella decía una cosa muy bien. Si no duele, no sirve. Decía ella, si no duele, no sirve. Y entonces eran unos ejercicios, digamos, con bandas, con mancuernas, con barras, con una cosa, con la otra. Y dolía mucho, y mucho, 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 mucho. Y eran unas prácticas, y decía ella, tienes que hacerlo de una técnica, tienes que tener una técnica adecuada hasta que puedas encontrar el modo en el cual el músculo y el manguito en cuanto tal empiece a recuperarse y a fortalecer los músculos alrededor del manguito rotador y demás. Pues eso es como la vida. También hay una terapeuta, unas prácticas, pero necesitamos una buena técnica. Y para eso necesitamos el maestro. Aparecieron las llaves, piscos. Aparecieron las llaves. ¿Cuál es tu maestro? ¿Qué maestros tienes? Necesitamos maestros espirituales en este mundo. O sea, necesitamos un Gandalf. Necesitamos un Aragorn. Necesitamos una Dama Galadriel. ¿Ve? Necesitamos maestros que nos guíen de forma adecuada. No para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino para que escuchándonos nos ayuden a comprender lo que ya está en ti. Eso ya lo tenía clarísimo Sócrates. Lo que llamamos la mayéutica no es otra cosa que en la palabra podamos comprender la verdad que ya está dada en nosotros. Esto es una cosa muy interesante, pero muy interesante, porque en una terapia, la que sea psicológica, psiquiátrica y demás, pero sobre todo psicológica, no vamos a hablar de la psiquiatría porque el problema de muchos problemas de la psiquiatría es que el que tiene problemas psiquiátricos muy fuertes, como por ejemplo la esquizofrenia, el esquizofrénico está cerrado al mundo, entonces ya no está en el mundo compartido, está en otra realidad. Entonces no vamos a hablar de esa anormalidad, hablemos de los espacios más de la normalidad. Pero por ejemplo, en la terapia de la psicología, en una terapia emocional, en una terapia de pareja, en una terapia personal, en las terapias necesitamos a alguien que nos guíe. Pero la respuesta ya la tienes tú. Todas las respuestas ya las tienes tú. El problema es descubrirlas y comprenderlas y leerlas. Hermeneutia. Es decir, interpretación. ¿Cómo podemos interpretar? Porque el primer paso de la interpretación, de la comprensión, es la interpretación. Para yo poder entender algo y luego esto acercarlo en términos de la comprensión, porque cuando es que yo comprendo algo, cuando entendiendo ese algo, haberlo interpretado adecuadamente, lo entiendo y lo hago, lo transformo en una técnica, es decir, en una acción efectiva en el mundo. Por eso es la terapia. Y en el asunto del viaje
es el viaje que Tolkien nos está mostrando en cada uno de los momentos, y es que a veces hay personas que, obnubiladas, obcecadas por sus deseos perversos, se pierden en el camino, y ese camino es una errancia total, y es tal la errancia que terminan en la pérdida total de sí mismos, como puede pasar, por ejemplo, en la errancia de un Saruman, o quizás en algún momento en la errancia que tuvo Fëanor, obcecado por su deseo, obsesionado y por el juramento de Fëanor allá en Aqualonde, y después que nos va a llevar a la matanza del hermano, y después a dejar a los otros incendiando las naves, y luego arrojado, obcecado, cegado por sus deseos y por sus fines, ¿no?, ser temerario y finalmente perecer. Y es que si algo nos ha mostrado Tolkien, es que esa temeridad de la vida nos va a terminar como un Fëanor, siendo Fëanor el más grande de todos los hijos de Eru Ilúvatar, como él mismo lo decía, que ha recibido en él la energía de muchos hijos, como su madre Miriel lo ha dicho, se lo decía a Finwë: este hijo mío que tiene ese fuego es porque ha recibido la energía, la fuerza de muchos hijos, y ella le ha transmitido tanto poder que ya está cansada y queda adormecida, al modo del adormecimiento de la Virgen, que está ahí. Hay una alegoría quizá muy interesante. Pero Fëanor, ¿cuántos de ustedes y yo podemos tener el fuego de Fëanor? Y nos podemos perder. Y nos podemos perder. Y seguramente en el camino nos podemos perder si no tenemos guías adecuados. El guía no es el que te dice qué es lo que tienes que hacer, sino el que te muestra posibilidades. Y el que te ayuda a escucharte mejor de lo que tú mismo te escuchas. Es decir, es esta distancia prudente para poder enfocar el escrito que es nuestra propia vida. Porque finalmente es el caminar mientras vamos de camino. Y mientras vamos de camino vamos haciendo cosas que van marcando nuestra vida en términos de la experiencia. Y eso es lo que yo quería decir a Camila. Este inconformismo sobre uno mismo que nos aboca, que nos hace emprender el camino, es para conquistar algo que en nosotros todavía no ha sido conquistado. Y muchas veces ese camino nos abocamos hacia afuera buscando unas conquistas que son conquistas que yo llamo pajazos mentales, que son, por ejemplo, las conquistas del dinero, la conquista del poseer, del alcanzar cosas, del acumular y demás, que ya lo hemos dicho en esta crítica que hemos hecho muy fuerte sobre el mundo masificado, consumista en el cual estamos, y nos olvidamos que la conquista son conquistas como la que Agustín nos muestra en las confesiones. Es la conquista en la interioridad, en el sí mismo y en las relaciones fundamentales. Esa es la verdadera conquista. Y esa es la conquista que finalmente nos muestra Tolkien, que logra Frodo, pero gracias a su amigo Sam. Y Sam logra conquistar ante la amenaza del poder porque sabe cuál es su lugar. ¿Cuál es su lugar? Y finalmente Boromir se redime en el último momento, aunque sucumbe bajo el engaño del anillo, pero se redime porque conquista finalmente y reconquista su honor y su gloria. Y vuelve y muere en paz porque ha muerto por una acción que es superior a sí mismo y que le ayuda a conquistarse en esas inclinaciones perversas de lo peor de nosotros. En el viaje encontraremos lo peor de nosotros. Y hay otros seres humanos que despiertan eso peor de nosotros. Y a esos seres humanos hay que darles mucha gracia. Gracias. Hay que darle gracias a aquel que te despierta la rabia, el que te despierta rencor, el que te despierta resentimiento, el que te despierta odio. Hay que dar gracias porque finalmente ese está despertando algo que estaba en ti, pero que no habías podido leer. O sea, da gracias porque por la acción del otro, por las palabras del otro, del que a veces nombramos como enemigo,
podemos comprender instancias en nosotros que son monstruos que estaban ahí y que salen y que a veces se apoderan de nosotros hasta el punto de que se apoderan de nuestra propia voluntad. Se apoderan de nuestra propia voluntad. Y eso es lo que muestra claramente esa dualidad o esa división de la identidad que está puesta en Smigol. Es cómo nuestros deseos perversos, con nuestras ambiciones, nuestra voluntad perversa a veces se vuelve, en nuestro viaje mismo, se vuelve el peor enemigo de nuestro viaje. Porque si ahí está el peor enemigo, el enemigo toma para nosotros una fuerza brutal. Y es lo que yo les he citado ya varias veces de las confesiones de San Agustín, que se lo repito, si algo a alguno le interesa, de todos los libros que yo les he leído acá, o que les he citado de todos los filósofos y demás, uno que yo puedo recomendarles en términos del camino, de un verdadero camino, de un camino profundo, son las confesiones de San Agustín. Y vuelvo y les leo ese pasaje que se los he leído ya como en 2 ocasiones anteriormente, del libro octavo de las confesiones. Y dice así: piensen claramente que Agustín está hablando de sí mismo en todo lo que está diciendo acá. Poseía mi querer el enemigo. En el viaje de la vida y en el viaje de la errancia, de la conquista por el inconformismo y de nuestro deseo de pensar y de las experiencias que tenemos en esta errancia, es decir, en este recorrido, mientras vamos de camino, en el caminar del camino, en este fluir de este devenir de la vida misma, el enemigo soy yo, el peor enemigo soy yo. O sea, el mayor obstáculo para la felicidad soy yo mismo. No hay ningún obstáculo más. Ni mi papá, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni mi novio, ni mi novia, ni nadie. Ni el presidente, ni el gobierno, ni el Estado, ni el sistema, como algunos marxistas de pronto pueden decir, es que el Estado, ¿y quién es el Estado? Esto es una cosa, está peleando con ideas abstractas, ¿no? Es que no hay nadie que sea el peor enemigo para uno que uno mismo. O sea, el peor obstáculo para alcanzar la plenitud de la vida en el viaje mismo, soy yo mismo. Y eso lo muestra claramente Tolkien en Frodo. Frodo se encuentra que el peor enemigo para poder arrojar el anillo del poder en el monte del destino es él mismo. Y sucumbe. Pero gracias a lo imprevisible se salva por el que concibió en algún momento su peor enemigo. Pero que el peor enemigo era él, no Smigol. Y si Smigol finalmente, por su ambición, en su división de la personalidad, porque ahí hay 3 enemigos, ¿no? ¿No? 2 enemigos fuertemente. El sí mismo, Frodo, el otro, digamos, 3 en ese sentido. Frodo tiene 2, ¿no? Que es Smigol y el sí mismo, y Smigol que es enemigo para él mismo, porque él es esclavo del anillo. Él ya perdió su capacidad de libertad y demás. En cambio, Frodo, por la pérdida de su dedo, recobra su libertad, la que había perdido cuando decidió de forma equivocada. Por eso no podemos renegar del que llamamos enemigo o del que no está a favor de nosotros, porque quizás ese es el que mejor me está ayudando a crecer en el momento de la vida y el que a través de sus acciones podemos encontrar cómo surgen fantasmas en nosotros que estaban volviéndonos esclavos de nuestros propios deseos y nuestros propios quereres. Repito, poseía mi querer el enemigo y de él había hecho una cadena con la que me tenía aprisionado. Porque de la voluntad perversa nace el apetito, y del apetito obedecido proviene la costumbre, y de una costumbre no contradecida procede la necesidad. Y con estos, a modo de anillos enlazados entre sí, por lo que antes la llamé cadena, me tenía arrojado en dura esclavitud.
porque la nueva voluntad que había empezado a nacer en mí, de servirte gratuitamente y gozar de ti, oh Dios mío, único gozo, ¿cierto? Esa nueva voluntad, miren lo que es, todavía, es decir, tiempo, todavía, ¿no? Mira si tú estás en esa situación, porque la nueva voluntad que había empezado a nacer en mí, todavía no era capaz de vencer la primera que con los años se había hecho fuerte. De este modo las dos voluntades mías, la vieja y la antigua, la carnal y la espiritual, luchaban entre sí y discordando destrozaban mi alma. Y ese destrozar el alma es una cosa que desgarra. Y ante el desgarro que a veces acontece el uno mismo consigo mismo en la lucha que tiene con uno mismo, necesitamos del otro. Necesitamos de un Sam. Necesitamos de un Pippin. Necesitamos de un Merry. Necesitamos de un Gandalf que sacrifique su vida, ¿no? Por ejemplo, para que sigamos adelante. Nosotros tenemos Gandalf. Nosotros tenemos maestros que nos ayuden a comprender y a ver cuán importante es muchas veces no juzgar ni ser muy apresurados en quitar o dar la vida, como le dice Gandalf a Frodo. No te apresures, ni en dar ni en quitar. Sé prudente, prudencia, templanza, sabiduría. Es lo que muchas veces necesitamos. No dejarnos llevar por la inmediatez, sino respirar 3 veces y decir, algo de esto tiene un contenido fundamental que no he podido leer porque está tan cercano a mí que no lo puedo interpretar de forma adecuada. Por eso necesitamos de los otros y del otro maestro en términos de una técnica de sí. Porque hay muchas técnicas de sí. Por ejemplo, escribir. Foucault, pensando en la filosofía helenista de los epicúreos, de los estoicos, de los hedonistas, de los escépticos y demás, de los neoplatónicos, dice, si algo es bello como técnica de sí es escribir. Porque el escribir sobre el sí mismo, sobre la propia vida, es una acción catártica, una acción que nos ayuda a enfrentarnos a nosotros mismos, a lo mejor y peor de nosotros, y a los miedos y a los dolores del pasado, de la infancia, de la niñez, de la adolescencia, de lo que sea, y volverlo a comprender y asumirlo en una transformación. Y eso es lo que yo les decía cuando hablábamos del concepto, del problema de la muerte y del problema del tiempo, es que el pasado sí se puede transformar, como una comprensión del pasado de una forma distinta. Porque lo que yo veía en el pasado como algo terrible, hoy en día, si lo miro de otra forma, con otros lentes del viajero distinto, ya no vemos los lentes del primer viaje, de la primera mirada de viaje, sino que si nos cambiamos las gafas, hacemos una retrospectiva del viaje y vemos que eso terrible tal vez fue lo mejor. Y entonces el pasado cambia, y al cambiar el pasado cambia nuestro presente. Y si cambia nuestro presente, nuestro proyecto se configura y se redirecciona a una mirada distinta en relación consigo mismo, con los otros y con el mundo. Es decir, en la epimeleia geauton, en el cuidado de sí mismo, en la epimeleia, en el cura sui, en el cura alter, en el cuidado de los otros, en la alteridad, como muy bellamente, por ejemplo, un filósofo judío que vivió los vejámenes del nacionalsocialismo en Auschwitz, creo que fue en Auschwitz, como Emmanuel Levinas, ¿no? Y el reconocimiento del otro igualmente distinto a mí, la alteridad, la otredad que me eleva a una dimensión superior en términos de mundo compartido, y del mundo compartido donde compartimos también el sufrimiento y el dolor del recorrido de la vida, del camino. Sin Sam no hubiera podido pasar nada con Frodo, o sea, Frodo hubiera fracasado. ¿Cuántos Sams necesitamos en nuestra vida? Necesitamos esa técnica de la comprensión del amigo. Necesitamos diálogo en el amigo. Necesitamos técnicas, por ejemplo,
describirse a nosotros. Otra técnica de sí es el dibujar. Eso también lo muestra, ¿no? El pintar, el ilustrar, porque finalmente el arte, que es una técnica de sí también, es una comprensión del mundo interior que se plasma en algo estéticamente bello, porque ahí está el arte. Y este recorrido, uno de los motivos filosóficos profundos de Tolkien con respecto a la travesía del salir de la casa, de todas las peripecias que tienen que vivir los hobbits y de cómo retornan y encuentran una casa destruida por el enemigo, nos recuerda claramente el viaje que nos muestra Homero, ese viaje que ha fundado Occidente y que funda la literatura, ¿no? La literatura occidental es fundada claramente por la obra de Homero, tal como en la literatura occidental, claramente. Y todo como los juglares y demás van a cantar estos cantos de Homero. Fundamentalmente estoy hablando aquí del Ulises, ¿no? De la Odisea. Ulises sale de su casa, de su bella isla. Él era el señor de allí, de Ítaca, que era una pequeña isla, pero Ulises va al recorrido. Tiene 10 años en la guerra de Troya y otros 10 vagando por el mar, ¿no? Y luego retorna a Ítaca. Y cuando regresa finalmente a Ítaca, regresa a un reino destruido por el enemigo, donde los otros ya se están apoderando de todo. Igual que le pasa a Frodo, que le pasa a Sam, que le pasa a Merry y que le pasa a Pippin. Regresan a la comarca y está destruida. Es Mordor. Es Mordor. O es peor aún que Mordor. Y lloran y se lamentan, pero tienen que recobrar su casa. Tienen que luchar por eso. Tienen que, en medio de esta aventura, porque cuando regresaron a Ítaca, cuando regresaron a la comarca, no regresan iguales, regresan transformados. Si ustedes quieren, transfigurados. Y regresan en un nivel de conciencia superior, donde sus fuerzas son, digamos, impensables antes del viaje. Impensables antes del viaje, porque han enfrentado sus monstruos. Han enfrentado esos monstruos que te aquejan en tu interior. Y este es un punto muy importante de la filosofía. Y eso lo tenemos claramente desde Freud, por ejemplo. Freud es uno de los que nos permite decir, hay que enfrentar esos monstruos que te aquejan en tu interior. Y esos monstruos que te aquejan en tu interior los reconoces gracias al otro, a lo que odias en el otro, a lo que no te gusta del otro, a lo que te daña del otro. Porque el otro es un espejo para ti de esas dimensiones que no quieres reconocer en ti. Esto es una cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una mirada muy cercana del viaje, de este viaje primigenio de la literatura en esta obra fundamental del siglo XX, que es El Señor de los Anillos. Y si lo vemos, la obra de Tolkien como legendario en total, toda la obra de Tolkien es un viaje al modo de Ítaca. Y miremos si es que eso finalmente no es lo que pasa a Galadriel. Galadriel sale con Fëanor siguiendo las promesas del reino, digamos, de tener un reino para ella y hacerlo bello como Lórien, y por eso llaman Lórien estos valles en Lothlórien y demás. Y ella llega, pero finalmente no está satisfecha, y nunca Galadriel lo dice muy bellamente. Lo vemos claramente en Galadriel. Galadriel nunca estuvo completamente satisfecha en Lothlórien, a pesar de que era el reino más bello de la Tierra Media, donde los días antiguos se conservaban, donde los árboles tenían otra realidad, donde cuando Frodo toca estos árboles era como si por primera vez tocara un árbol, donde las canciones eran profundas y tocaban lo más bello y hermoso de nosotros mismos, ¿no? Como lo veían Frodo en este